Muy buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Les doy una cordial bienvenida a este punto y a esta hora en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Un saludo cordial para todos los hermanos que nos acompañan en las diferentes líneas. Radio Génesis 128, los hermanos de Vivo para Cristo TV. Muy buenas tardes allí en Suecia, y también para los hermanos de Latinos North Carolina aquí desde la ciudad de Raleigh. Muchísimas gracias para todos ustedes. Una semana apasionante, por supuesto, un tema muy interesante, y es relativamente muy corto el tiempo para entrar y profundizar en el sentido estricto de la palabra, pero creo que la semilla que estamos sembrando en este día es una semilla extremadamente importante en el corazón de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, hermanos, a todos quienes participan del estudio bíblico permanentemente, quienes nos envían sus mensajes, nos comparten su testimonio, y en verdad nos edificamos mutuamente con todo lo que estamos aprendiendo. Vamos entonces a nuestro cierre de semana. Acompáñeme por favor al libro de los Efesios, que fue el texto inicial y bueno, fue el centro de toda la enseñanza durante la semana. Aunque hablamos de la armadura de Dios, abrimos un poco más el tema en el sentido de enterarnos y formarnos y establecernos en lo que significa el soldado de Jesucristo. Efesios capítulo 6, en el verso 10, un título muy interesante: la armadura de Dios. Y vemos entonces que dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vean qué interesante, porque lo primero que nos dice es que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El poder de la fuerza de Yeshua. ¿Cuál es? Pues que murió y resucitó. Este es el punto central en lo que nosotros somos creyentes, en que creemos que evidentemente Él vino, estuvo entre nosotros, nos dejó escritas la palabra, que ya es la palabra viva, mejor, escrita desde el principio en el Génesis, del libro de Bereshit hasta todo el tiempo del Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, la Torá, la palabra viva está aquí frente a nosotros. Dice la palabra: tomad la armadura de Dios. Y en esta expresión, tomad la armadura de Dios, es importante tener presente que allí hay una orden. Por favor, no dice si te parece, si estás de acuerdo, si tienes tiempo, si estás de ánimo, ¿verdad? No. Dice tomad, es una orden, es una expresión totalmente afirmativa. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y ese día malo nos habla de una advertencia. Tomad la armadura es una orden, y poder resistir en el día malo nos está dando una advertencia. Luego nos dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. Esta palabra, habiendo acabado todos, o esta frase, habiendo acabado todos, todo, estar firmes, nos da una luz de esperanza. Estar firmes, vamos a definirlos en detalle cada uno de ellos. De tal manera que cuando nos dice que tomemos la armadura de Dios, repito, esta orden es para todo creyente. Por favor, dígalo conmigo: yo soy un creyente, por lo tanto, obedezco esta orden. Y también nos dice que para los días malos, el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y en el verso 16, dice que el cristiano vive y permanece en una lucha diaria todos los días. Por lo tanto, necesitamos estar firmes hasta el tiempo de nuestro fin, hasta el tiempo en el cual vayamos directamente a la presencia del Padre. Estad firmes, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque cuando empezamos esta pelea, esta guerra espiritual de nuestro diario vivir, necesitamos estar sujetos a la palabra. El buen soldado que permanece firme a las ordenanzas, firme a los estatutos, firme a los principios, firme a los propósitos. Saben, hace unos días hice una pequeña entrevista con alguien, una persona creyente, y le pregunté: dime, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y me encontré con la sorpresa que cuando me contestó amar a Dios sobre todas las cosas, me di cuenta que me estaba contestando con una expresión de la religión, de la tradición.
porque ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. Entonces, vean cómo en cosas tan absolutamente pequeñas de la Biblia, y estoy hablando de un creyente que tiene muchos años en la vida de la iglesia, todavía respiramos y transpiramos lo que nos enseñaron tal vez de niños en la religión o en algo distinto a lo que la misma palabra nos enseña. Por lo tanto, estar firmes en esta pelea significa que en la medida que conocemos y profundizamos y nos adentramos en la palabra, mis amados, entonces en la medida en que nos adentramos a la palabra y nos preparamos, nos fundamentamos para que haya carácter, para que tengamos una actitud de decisión frente al encuentro que podamos tener en cualquier momento, en cualquier circunstancia frente al enemigo. Por lo tanto, la firmeza en la batalla, nos dice el apóstol Pablo en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, verso 4, que ninguno que milita en la vida, en el propósito, en el llamamiento, en el ministerio, se vincula con otro tipo de actividades u otro tipo de negocios. Esto lo digo entre paréntesis con todo respeto, sin el ánimo, por favor, ni mucho menos de ofender o de lastimar. Pero hemos convertido muchas veces la iglesia, el cuerpo, lo hemos convertido en un sitio de veraneo, lo hemos convertido en un sitio de negocios, lo hemos convertido en un sitio de tertulias, de hablar y menos de estructurarnos en la palabra. Por lo tanto, un soldado de Yeshua que milita en el ministerio no puede estar vinculado con otro tipo de actividades, porque cuando estamos reunidos en congregación, y la palabra lo vimos esta semana, cuán bueno, cuán hermoso, cuán agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía, no negociando, no intercambiando, no produciendo una cosa y otra. Dice, estudiando la palabra, aprendiendo la palabra, amando la palabra. Por lo tanto, cuando nos habla de estas partes, cada una de las que conforman la armadura de Dios, cada una de ellas, repito, tiene un sentido muy importante en la vida del soldado. Nos habla en el verso 14 del cinturón, ceñidos los lomos con la verdad. Juan 1, 8, 32, Juan en el capítulo 1, sí, verso 8, capítulo 1, nos dice, ¿qué dice la palabra? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. De tal manera que esta expresión del cinturón nos determina la faja, en algunos países lo llaman así, la faja, el cinto, el cinturón, el que nos permite sujetarnos adecuadamente. No como algunos hoy que tienen en moda usar el pantalón abajo de la cintura, exponiéndose. Por favor, ceñidos nuestros lomos con la verdad, con el principio y el fundamento de la palabra, porque cuando tú conoces la verdad, dice, seréis mis discípulos, verdaderamente mis discípulos, y entonces conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Por favor, dígalo conmigo, libre, dígalo, yo soy libre porque conozco la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del propósito de la palabra, la verdad que me hace ser ese creyente en Yeshua y por el cual estoy militando en este ejército en el tremendo propósito de ganar y alcanzar almas para el Padre. Ahora, muy bien, respecto a esto nos habla de que no podemos entonces vivir una vida en el ministerio con mentiras. No podemos ser un soldado en el ejército de Dios vistiendo un armamento, vistiendo una armadura que no sabemos portar, que no podemos portar, que no debemos portar y más aún que la portamos inadecuadamente. Es decir, no podemos tener un hombre, una mujer dentro de las líneas del ministerio portando una armadura cuando no puede o no sabe debidamente utilizarla. Nos dice que es importante que coloquemos la coraza de justicia, y la coraza de justicia es uno de los requerimientos más importantes en la vida del creyente. Dígalo conmigo, la justicia. Porque la justicia aquí nos habla de un símbolo de santidad. Por supuesto, solamente santo, santo, santo es Él. Yeshua, Hamashiach, está bien, lo entendemos, pero nosotros vamos en un camino de perfección. 2 Corintios nos dijo que todas aquellas cosas de nuestro pasado ya salieron, ya no son parte de nuestra vida hoy, porque dice el Señor que aquí todas las cosas las hago completamente nuevas, nuevas en nuestra manera de pensar, nuevas en nuestra manera de vivir. Mire, hermanos, nuevas hasta en nuestra manera de expresarnos, nuevas en nuestra manera de ver las dificultades, las adversidades. Creo que algo tan importante en la vida del hombre creyente es establecer principios y fundamentos de la verdad. ¿Cómo?
¿Cómo enfrentas hoy tus adversidades? ¿Las enfrentas en tu propia fuerza, en tu propio concepto, en tu propio entendimiento, en tu lógica, en tu razón, en tu experiencia? ¿O enfrentamos las adversidades en oración, en súplica, en ruego? Señor, entiendo este proceso por el que estoy pasando. Yo sé que todas las cosas en ti ayudan para bien. Dame la dirección, el discernimiento para saber y entender cómo puedo manejar esta circunstancia, enfrentar esta situación. Recuerden que compartimos esta semana, segundo libro de Crónicas, hablaba de cómo Josafat, en medio de esa situación de guerra, recibe una palabra de Dios y le dice: estad quietos, no es tiempo de enfrentar a un enemigo, no es tiempo de entrar en violencia, no es tiempo de defenderse, es tiempo de quietud. Y en la gran mayoría de las circunstancias, pruebas y adversidades por las que diariamente pasamos, el Señor nos dice: estad quietos. No es tuya la batalla es mía. Yo voy delante de ustedes, abriendo camino. Así es que necesitamos, en este tiempo de la coraza y de la justicia, entender que el creyente debe poseer siempre, ante todo, una actitud y rectitud en todo lo que hace. El libro de Filipenses, en el capítulo 1 y en el verso 11, puntualmente dice esta palabra: llenos de los frutos de justicia, que son por medio de Yeshua, para la gloria y alabanza del Padre. Es decir, aquí nos está indicando un mandamiento de oración, de adoración, de permanecer en comunión permanentemente con Él en todo cuanto hagamos frente a las circunstancias por las que estemos siendo probados. El calzado, que es otro de los aspectos de la armadura, nos dice: calzados los pies con el apresto de la paz. Así es que todo creyente debe saber que debe estar preparado, evidentemente, ¿para qué? Para ir, dice la palabra: id y predicad el evangelio a toda nación, a toda criatura, blanco, negro, oriental, occidental, cultura, cualquiera que sea. Todos deben recibir el evangelio a través del ministerio para el cual hemos sido preparados. Llevar las buenas nuevas, las noticias de lo que ha significado el Cristo resucitado. Entonces dice la palabra: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo las da, porque yo soy quien da la paz. Así es que es interesante ver cómo, mis amados hermanos, en medio de toda lucha, de toda batalla, siempre sabemos que la palabra nos trae buenas noticias y nos da una dirección adecuada. El libro de Isaías, en el capítulo 52, en el verso 7, dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas de bien, del que publica salvación. Y dice la palabra: ese es nuestro poderoso Dios. Otro de los aspectos de la armadura es precisamente el escudo. Sobre todo, dice la palabra: tomad el escudo de la fe. Por favor, preste atención, la fe. Presta atención al escudo de la fe para que puedan apagar los dardos del maligno. Y vemos cómo aquí la fe es un arma totalmente defensiva, de protección, que todo creyente tenemos. Y este es un requerimiento indudable para que todos los que estamos en la fe podamos entender que a través de la fe, atención, no de la fe intelectual. Hay muchos seres humanos que tienen una fe lógica, una fe razonal, una fe de entendimiento. Es decir, yo tengo la fe de que al salir esta tarde o esta mañana de mi casa y al subir a mi vehículo, el vehículo va a encender el motor. Yo tengo esa fe. Esa es una fe lógica, ese es un entendimiento lógico. Estamos hablando de una fe emuná, de una fe sobrenatural, es decir, de una fe que puede ver lo que no se ve, de una fe que escucha lo que no se escucha, de una fe de entender que todo lo imposible para el hombre es posible para Dios. Dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 6, que sin fe es imposible. Amados, sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 11 y verso 1, nos dice entonces qué es la fe, y nos habla de que la fe es una certeza. ¿De qué? De lo que esperamos. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto,
un pequeño grano de mostaza, esa pequeña fe puede mover montañas. Y sabemos que en la fe tenemos un ejército poderoso de vencedores. Así es que en esta armadura llegamos al punto del yelmo. El yelmo traduce casco. Tomad el yelmo de la salvación. Y es interesante que después de la fe precisamente nos habla del yelmo, de la salvación, del casco, justificados por la fe en Romanos capítulo 5, verso 17, porque es imprescindible, mis amados hermanos, que para la salvación del creyente todos tengamos fe. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 dice, para todo el que cree, mi amado hermano, para todo el que cree en la muerte y en la resurrección del Yeshua. Este yelmo, este casco de la protección cubre la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque está hablando al creyente que en cualquier momento recibe dardos del enemigo con su hogar, con su familia, con sus hijos, en su economía, en su congregación, de su pastor, de su comunidad, de su trabajo. Y esos dardos del enemigo en sus pensamientos te llevan a tener maquinaciones y te llevan a producir cualquier tipo de desastre. Por lo tanto, todo dardo del enemigo que llegue a la mente de un creyente debe rebotar inmediatamente en este yelmo, en este casco que lo protege, porque el medio más importante en la guerra, miren, es tan interesante esto, mis hermanos, cuán importante es el casco. Tal vez muchos dirán, para mí eso no es interesante, de hecho no me gusta usar casco, dirán algunos. Pero es tan interesante que si usted conduce una bicicleta o una motocicleta, algo por el estilo, aún un vehículo de carreras, usted observa cómo todos estos hombres portan un casco. ¿Por qué es tan importante el casco? Porque protege, repito, es una seguridad particularmente que protege el cerebro y todo lo que llega a la mente del hombre. Por lo tanto, ese casco, ese yelmo dentro de la armadura es fundamental. No se trata si te parece o no te parece. De tal manera, repito, que es importante cada una de estas partes de la armadura vestirlas completa y adecuadamente. La espada, entonces, mis amados hermanos, todos sabemos cuál es nuestra espada, la palabra. Esta espada, que es la que a través del Espíritu está con nosotros, es la espada que es nuestra arma de defensa. Pero atención, aquí hay algo muy interesante. La espada, la palabra, no es simplemente para que la tengamos en papel escrito. Esta espada debe estar llena, puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, de tal manera que cada vez que nos cruzamos con alguien, o frente a cualquier circunstancia donde quiera que estemos, podamos utilizar la espada. Escrito está la espada, escrito está la espada, poder expresar la espada. Usted cuando está frente a una situación de crisis, cuando se encuentra con alguien en el camino y la persona requiere de una palabra, usted no puede decir, bueno, yo sé que en alguna parte de esta espada hay una palabra, la verdad es que no sé, pero yo sé que la palabra dice, no temas, no desmayes, que Dios está contigo, yo sé que en alguna parte está. No, mi amado, es necesario que esto esté escrito en tu corazón. Es necesario que brote de tus labios la palabra escrito está, porque esa es la única manera como podemos entrar en una ofensiva directa como soldados del ejército de Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. Es muy común escuchar gentes que dicen, bueno, la Biblia dice, al que madruga Dios le ayuda. Mi amado hermano, eso no está escrito en ningún texto de la Biblia. Pero la Biblia sí dice que si estamos orando permanentemente y sin cesar, ¿verdad? La palabra sí nos dice que al que creyere, la palabra sí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si permanecéis en mi palabra, entonces seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. Y Apocalipsis 3:20 nos dice, y yo estoy aquí a la puerta y llamo. Y bueno, mis amados hermanos, entonces tendremos la fortaleza de la palabra en nuestra vida. Por lo tanto, la oración es el complemento a todo lo que estamos viendo muy apresuradamente por demás respecto de
la armadura de Dios. Orar en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia, cada decisión que debas tomar frente a la prueba que estés pasando hoy, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, en tu salud, en tu situación laboral, en tu situación migratoria, cualquiera que sea la circunstancia por la que estés pasando, frente a tu ministerio, frente a la adoración, frente a la alabanza, frente a una problemática con un hermano en la congregación, recuerden, mis amados hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Recuerden que nuestra lucha no es contra el pastor, contra la familia del pastor, contra el hermano de la alabanza, contra el anciano en la iglesia, contra cualquier líder dentro de la congregación, contra tu jefe, contra tu maestro en la escuela, contra el gobernante de la ciudad. Esa lucha no es nuestra. Esa lucha no es contra carne, no es contra sangre. Dice la palabra que nuestra lucha es frente a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad, a gobernadores de las regiones celestes. Esta guerra espiritual que estamos viviendo solamente la podemos enfrentar si entendemos con claridad el mundo espiritual. Que el mundo espiritual no existe, dirán algunos. Bueno, demuéstrame que el mundo espiritual no existe y yo puedo mostrarte a través de la luz de la palabra que el mundo espiritual sí existe. Esos enemigos que están ahí al acecho, como león rugiente mirando a quién devorar. Por lo tanto, dice la palabra, velad en todo tiempo. Velad, aquí la palabra velad, vigilar, atalayas, es decir, los atalayas son aquellos hombres que están puestos en una cabina, en una garita de observación, atalayas que están vigilando en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Velad, porque el enemigo está allí mirando la manera cómo derribarnos, cómo destruirnos, cómo aniquilarnos. Nuestras cabezas tienen precio allí, en ese ejército de Satanás. Hay un precio que dice se busca a este hombre creyente, se busca a este pastor, se busca a este líder de alabanza. Tu cabeza tiene precio y tu cabeza tiene una recompensa para Satanás. Por lo tanto, es necesario estar en todo tiempo, repito, vigilando, en oración, en súplica. Gracias, hermanos, a todos ustedes quienes durante esta semana nos han compartido un buen número de testimonios. Ahí sé que hay muchos hermanas, bajo un ataque impresionante del enemigo, especialmente en sus hogares, en sus matrimonios, número 1, número 2, en circunstancias de salud y número 3, en circunstancias de carácter económico. Todos estamos enfrentando, todos sin excepción, repito, estamos bajo ataque. La respuesta a todas estas complicaciones del diario vivir, número 1, es entender que para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Número 2, es entender que cuando conocemos la verdad, cuando conocemos el propósito de la palabra, entonces dice la Biblia, seréis mis discípulos, atención, discípulos, número 1, y número 2, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Número 3, es poderoso entender Hebreos 4:12, que dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante, es decir, que cuando de tus labios brota la palabra de vida y de esperanza, pero no puedes estar pronunciando palabras de pesimismo, de derrota. Dejé en la gráfica que usted observa al fondo una fotografía simbólicamente representando el uniforme ya de un soldado, un uniforme bastante añejo, bastante desgastado. Déjame decirte, mi hermano, hay una expresión en el deporte, particularmente se usa esta expresión. ¿Usted ha escuchado alguna vez que el boxeador campeón mundial de todos los pesos colgó los guantes? ¿Ha escuchado a usted que el gran jugador, el número 10 de la selección de tal país, colgó los guayos? ¿Qué significa estas expresiones en el deporte? Significa que estos deportistas terminaron su carrera, dejaron de practicar el deporte en el cual estaban inscritos. Déjame decirte algo, mi hermano. En el ejército de Dios, el soldado de Dios no cuelga las botas. Nosotros en el ejército de Dios no nos jubilamos, no nos pensionamos, no dejamos el ejército de Dios a la mitad del camino. Nuestra armadura nunca se desgasta. Todo lo contrario,
Nuestra armadura cada día se fortalece más en el poder de la palabra, hasta que alcancemos la meta. Dice Pablo, corramos la carrera hasta que alcancemos la meta propuesta y recibamos la corona de gloria junto con el Padre. De tal manera, mis amados hermanos, que no podemos colgar las botas, no podemos colgar la coraza, no podemos despojarnos de la armadura de Dios, porque todos los días tenemos ataque y todos los días estamos bajo persecución. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional para esta semana. Un tema apasionante, mucho más, por supuesto, tenemos que escudriñar y preparar, pero esta semilla que estamos sembrando es solamente eso, una semilla en tu corazón para que continúes aún profundizando, escudriñando la palabra. Y dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis amados, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Feliz, muy buen fin de semana. Un Shabbat de bendición. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones. Gracias por compartir el mensaje y gracias por sus testimonios. Un saludo para todos. Bendiciones.